Poder estar aquí en esta mañana y vamos a leer un pasaje bíblico que está en Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Bueno, me acuerdo hace un tiempo que veíamos una película, No retroceder, nunca rendirse jamás. Bueno, es algo parecido. Pero sobre todo que el escritor sagrado, Dios a través del escritor sagrado, nos motiva a tener confianza, y es una confianza en el Señor, es una confianza que como dice Pablo, es una esperanza que no avergüenza. Y nos ayuda, nos enseña que no retrocedamos, porque eso puede ser incluso para perdición. Y también nos vuelve a citar el texto que está en Habacuc y que lo cita Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Y Habacuc, y vuelve y lo cita aquí, dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo es aquella persona que ha puesto su confianza en el Señor, y Dios lo ha declarado justo por la obra que el Señor hizo en el Calvario. Pero por la fe ¿en qué? En la fe en sus capacidades, la fe en su fuerza positiva. No, es la fe en uno solo, la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice: mas el justo vivirá por fe. Y Dios nos dice aquí en su palabra que por favor no perdáis pues de vista vuestra confianza. Y esa confianza, aparte de que no la perdamos de vista, nos motiva aquí el autor sagrado a que esa confianza tiene un grande galardón. Es como un premio que el Señor nos da, y debemos mantener esa confianza puesta en nuestro Dios, asegurarnos de que día a día nos estamos alimentando de su palabra, y que Él no quiere que en ningún momento usted y yo, ninguno de nosotros, perdamos esa confianza que ya hemos puesto en Cristo Jesús. Y por eso nos recuerda aquí en el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hace más de 2000 años faltaba un poquito. Yo creo que ahora falta menos. Dios nos dice que debemos tener esperanza, y sobre todo no perder esa confianza, no perderla, porque esa confianza trae grande galardón, grandes premios. Las promesas se harán realidad. Versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y lo que menos queremos tener en ocasiones es paciencia. Y por eso la Biblia habla de dos tipos de paciencia: una paciencia que menciona Santiago, que es la paciencia de las pruebas, de esos sufrimientos que usted ni yo estamos buscando, pero que de alguna manera llegan, porque hay otros sufrimientos que uno mismo los busca. Pero también hay una paciencia que menciona Pablo allá en el fruto del Espíritu, y es la paciencia de soportar al hermano, de que a pesar de que el hermano es diferente, y solo eso se puede lograr por la gracia que Dios ha derramado en nosotros, porque nosotros somos dispensadores de gracia, no solamente receptores, sino dispensadores de gracia. Y la gracia tiene esa cualidad, la cualidad de que es la única manera de que nosotros podamos tener una comunión con Dios, de estar con Dios, porque de otra manera no habría la posibilidad de comunicarnos con Dios. Entonces, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, nótese que es bastante recalcante aquí el texto cuando dice:
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, porque usted puede sufrir y puede tener dificultades no haciendo la voluntad de Dios, sino cumpliendo sus propios caprichos y cumpliendo su propio pensamiento y dándole rienda suelta a lo que siente. Pero acá es necesaria que dentro de la voluntad de Dios usted esa paciencia de pronto le llegue, y que quizás Dios, como lo vimos aquí un día acerca del aguijón de Pablo, quizás Dios se lo vaya a permitir o lo vaya a permitir para que usted se afirme más en el Señor. Yo me afirme más en el Señor. Y dice aquí, finalizando el pasaje, tengáis la promesa. Necesitamos ser pacientes. ¿Y por qué? Porque cuando somos impacientes podemos caer en la desesperación. Cualquier problema, cualquier dificultad nos puede desesperar. Esa palabra paciencia la usa Dios para que usted y yo crezcamos, y a veces hay cosas que solamente el tiempo lo dice. Por más que usted quiera hacer, por más que los demás quieran hacer, por más que a veces le oremos al Señor, no pasan las cosas, y solamente pasan en el tiempo que Dios diga. Dice la palabra de Dios que debemos ser pacientes. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor aquí. No solo debemos pedir por fe la vida eterna, la salvación, sino que también debemos vivir por fe. Cada día que Él nos da, debemos mantenernos por fe. Por eso Pablo dice, por fe y para fe. Esa fe que te sirvió el día que escuchaste la palabra, que quizás no tenías, y quizás fuiste al culto porque alguien te invitó, y para cumplir aquel compromiso, como para que el hermano no diga nada y qué vergüenza. No, ni siquiera fuiste por fe. Y algo curioso también, cuando tú lees ahí Marcos capítulo 2, usted notará que al Señor le llevaron un paralítico y habían 4 personajes que estaban cargando ese paralítico, y dice la Biblia que el Señor vio la fe de los 4, no de los 5. O sea que ni siquiera el paralítico tenía fe. Y quizás nos pasó a nosotros lo mismo cuando nos acercamos al Señor, ni siquiera teníamos fe. Pero cuando escuchamos la palabra, esa fe milagrosa vino a nosotros. Y no solo nosotros pedimos ahora la vida eterna por fe y la salvación la obtenemos por fe, sino que también tenemos que aprender a vivir cada día por fe. Por eso dice por fe y para fe. Entonces esa fe que le sirvió para arrepentirse, para llegar a los pies de Cristo, esa misma fe le va a servir para seguirse manteniendo en el Señor. Y no es una fe partiendo de esa fuerza mental positiva, porque desgraciadamente, aunque no querramos, le han mezclado fuerza positiva mental a la fe, y entonces la gente cree que la fe es levantarse en la mañana con el pie derecho, decir unas palabras, hoy sí puedo, hoy sí, hacerse como un lavado cerebral, y hoy sí voy a poder, hoy sí todo lo que se me atraviese. No es eso, eso no es fe. La fe está puesta en un objeto en especial, y el objeto de mi fe en este caso es el Señor Jesús, y por eso esa misma fe que Él produjo para que tú te salves, te entregues al Señor, esa misma fe te va a servir para que sigas caminando por fe y para fe. Por eso el justo por la fe vivirá. El que no vive por fe es alguien que está dudando, va de aquí para allá. La misma apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo en la carne. Tomes esa palabra carne como la expresión humana. Lo que ahora yo vivo como ser humano, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Volvemos a mirar que el objeto de nuestra fe es el Señor, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo lo que tú haces, hoy te vas a levantar, vas a salir en el nombre de Jesús, estás escuchando este devocional en el nombre de Jesús y lo estás haciendo por fe. Entonces, esa fe es la que me va a ayudar a mí, a lo que dice aquí el apóstol Pablo, a que no pierda mi confianza en el Señor. Es una fe que se alimenta diariamente de su palabra,
es una fe que se alimenta del conocimiento bíblico y es que el que no vive por fe es alguien que está dudando, dice la misma Biblia, y va de aquí para allá. El hermano Jairo decía ahí que es como la ola del mar, ¿no? Un día sí, otro día no, al rato sube, al rato baja, y a veces nosotros somos así, a veces estamos arriba, nos comemos a todo mundo, Dios existe, compartimos el evangelio, pero al otro día nos pasa lo de Elías, estamos abajo allá porque nuestras emociones no están bien equilibradas en ese sentido. Pero dice el versículo 39 aquí de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque habrá momentos difíciles en que usted siente que se frena, que se queda, pero eso no es para perdición, pero hay otros que sí se van para perdición, y por eso, si tú lees toda la carta de Hebreos, es una carta hecha o escrita para los cristianos judíos que habían nacido en el judaísmo, que se circuncidaron, que guardaban la ley de Moisés, que esperaban el Mesías, que llegó el Mesías, se convirtieron al Mesías, se bautizaron en el nombre del Mesías, pero ahora que empezó la persecución y como el pueblo romano, el imperio romano se dedicó a perseguir a los cristianos, entonces ellos se volvieron nuevamente a su judaísmo. Y por eso es que es tan contundente, tan dura esta palabra, entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice el apóstol, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entiéndase la palabra alma aquí como todo el ser, con todo su andamiaje, espíritu, alma y cuerpo. Somos de aquellos que siguen adelante, que van a continuar, y es muy fácil darnos por vencido, volvernos cobardes porque tenemos esa tendencia y sentimos a veces que ya no podemos más, ya no quiero seguir adelante, pero no se le olvide que nosotros, el justo, y vuelvo y le recalco esas palabras, la palabra justo, es alguien que le ha entregado la vida al Señor, que fue lavado de sus pecados, que ahora está en Cristo y que es justo no porque se lo mereciera, sino porque la justicia que obra por medio de la gracia, que es a través de la cruz del Calvario, esa justicia ha sido imputada en su vida y ahora sus pecados han sido perdonados. Entonces, ese es el justo. Ese es el que va a seguir adelante, aunque a veces digamos ya no quiero seguir adelante, siento que ya no soy capaz, que esta prueba, que esta lucha, pero la misma palabra nos enseña que Dios no nos pone una prueba más allá de la que no podamos soportar. Como cristianos tenemos que ser de aquellos que no retroceden. Muchos han vuelto atrás de las promesas del Señor, incluso las promesas que ellos mismos le han hecho al Señor, en la promesa del bautismo, del matrimonio, del llamado de Dios que le ha hecho para servir. Otros han retrocedido en ganar almas, tantas cosas, y póngase a pensar usted en esta mañana en qué ha retrocedido. Ya no comparte el evangelio, ya ni siquiera su mayordomía, ya ni siquiera le gusta orar, ya ni siquiera le gusta leer la Biblia. Entonces, ¿en qué ha retrocedido? Porque ha perdido su confianza, ya no asiste regularmente al culto, bueno, una cantidad de cosas, o es de los que dicen, no, yo ahora pertenezco a la Iglesia Universal de Dios y por eso no necesito congregarme. Y no se te olvide que tú perteneces a una iglesia local, gracias a Dios por estos devocionales que nos ayudan. Y admiro al hermano Jairo porque la verdad es que dentro de todos los formatos que uno ve por ahí, este es muy nuestro, es muy de la iglesia y no pierde ese propósito, ese objetivo, y me alegra porque hoy con tanta teología liberal que ha surgido y que estudian la Biblia de manera académica y una cantidad de cosas que están surgiendo, han hecho que la misma gente pierda su fe, la fe en Cristo, y prácticamente se han endiosado ellos, que eso es lo que quiere el humanismo, y se han puesto ellos de dioses, por eso hay profetas, hay no sé qué,
Y si usted me pregunta si hay apóstoles, yo le digo que sí, sí hay apóstoles, están en la Biblia. El requisito para ser apóstol, según lo que dice la Biblia, es que haya visto o haya estado con Cristo personalmente. Ese era el requisito. Por eso Pablo dice, se apareció a mí personalmente como un abortivo. Por eso Judas es considerado apóstol, el Santiago es considerado apóstol, pero hoy han surgido nuevos apóstoles, unos apóstoles que montan congregaciones. Ellos son los que tienen la última palabra, tienen revelaciones extraordinarias. Bueno, una cantidad de cosas que no son válidas en el Nuevo Testamento, pero que tú sí perteneces a una congregación local, porque de 110 veces que la Biblia habla de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 97 veces están amarradas a la congregación local y 13 veces a la Iglesia Universal de Cristo. Por eso, dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, después de una reforma que se hizo internamente, porque pues veníamos trabajando muy bien, pero queríamos mejorar. Entonces ahora se le dio prioridad a la congregación local, aunque no es que estemos separados del consistorio ni de los directivos por ningún momento, pero entonces ahora se llaman portafolio de servicios, líderes asesores. ¿Por qué? Porque lo importante ahora es la necesidad local y nosotros tomamos de esos líderes asesores lo que nos hace falta. Necesito que me colabore aquí, me colabore allá, no tengo este tema. Entonces, por eso, mi hermano querido, no somos de los que retroceden, o sea, no retroceder, no rendirse nunca jamás, porque si retrocedemos puede ser para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y estas palabras deben sonarnos muy interesantes porque su alma se preserva cuando usted no retrocede en el evangelismo, se involucra en la iglesia, usted colabora con su mayordomía, usted es de los que asiste regularmente al culto, entonces usted no está retrocediendo. Quizás no se va a escapar de algún problema porque igual hay que tener paciencia, dice aquí, Dios de pronto va a permitir que pases algunas cosas a ver qué tanto alimento hay en su vida. Hoy se habla mucho de las emociones, ¿no? Yo no estoy en contra de las cosas bonitas que nos pueden pasar como cristianos, que si tú estás adorando a Dios y de repente el Espíritu Santo te toma y danzas y levanta las manos y grita, porque está muy bonito el ambiente, esas emociones, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero sí estoy en contra de esas emociones cuando el creyente dice, ay, es que yo no siento orar y no ora. Yo no siento leer la Biblia, entonces no lee la Biblia. Yo no siento ir al culto, entonces no va. Yo no siento esto y se queda ahí. Es que uno tiene que hacer las cosas cuando sienta. ¿Quién dijo? La misma Biblia dice que nosotros tenemos una lucha con esta misma carne. Y ahí es donde usted debe entender por qué hay cosas que aunque no sienta hacerlas, hay que hacerlas en la vida cristiana. Usted tienes que pagar el recibo de la luz, de la energía eléctrica, entonces no sientes ir a trabajar, no trabajas. No, le toca ir a trabajar, así de sencillo. Y así es la vida cristiana. A veces así no sientas ir a culto, es cuando más hay que ir. Cuando no sientas leer la Biblia, porque va a ser un problema. Estás viendo Netflix, está todo bien, chévere, estás viendo la película, pero tan pronto apagaste el televisor y te dirigiste a la Biblia o arrodillarte, de una vez empezó el problema. Y sabemos que aquella persona que ha aceptado a Cristo ya tiene la vida eterna. No es una vida de un mes, es la vida eterna. Es la vida eterna que dura para siempre. También sabemos que todavía hay quienes no han logrado aceptar a Cristo, que están en perdición todavía, pero Dios nos dice en su palabra que no regresemos atrás a la vida de perdición que teníamos antes, que estábamos viviendo sin confiar en Dios y sin tener las promesas de Dios. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Es que no solamente le estamos apuntando a la salvación, sino también a cuidar esta vida, a cuidar esta alma. Hermano, no regresemos atrás
de donde Dios nos llamó. No seamos de los que retroceden. Recién que empecé el ministerio muchas veces, pues también quise regresarme. Esto es otro mundo, mi hermano querido. Esto es otra vida. O más bien, tú no tienes vida ya, porque ya le perteneces al que te tomó por soldado. Y aun cuando vienen esas dificultades y pareciera que no vamos a salir y que lo que preferimos más bien es salir corriendo, pero la palabra de Dios dice que no somos de los que retroceden. ¿Y qué sucederá con aquellos que retroceden? Pues fíjese que han perdido terreno. Entre esos estuvo Moisés. Dios tenía un propósito con su vida. Dios le había marcado el propósito de que iba a ser faraón. Es más, eso no es casualidad que llegara, porque pareciera que la historia a veces como que no encajara. Bueno, pero ¿por qué necesariamente Moisés tuvo que nacer allá? Es que Dios tenía un propósito. El propósito de Dios con Moisés era que fuera faraón. Porque según lo que dice la historia acerca de Moisés, es que era un líder muy grande que ganó varias batallas, varias guerras. Fue un líder militar muy bueno dentro del imperio faraónico, pero un día la soberbia, ya él sabía que ya había visto lo que comúnmente había visto, que los egipcios le hacían a sus hermanos. El hecho era que a él le tocaba esperar porque Dios lo iba a poner a él como faraón, pero se aceleró, retrocedió en algo, como podemos decir en esta mañana, y es así que se tardó 40 años más en la promesa que Dios tenía para él como líder. Y por eso cuando nosotros retrocedemos, de pronto estamos dejando de avanzar en la vida cristiana que Dios nos ha planificado, porque aunque usted no lo quiera, Dios sí ha planificado tu vida, la vida que Dios quiere que tú vivas, está escrita ahí, planificada, una vida, no una vida perfecta porque dejaríamos de ser humanos, pero sí una vida planificada en el Señor, una vida que tenga sentido, que la razón para la cual fuiste creado, Dios sí la planificó, pero a veces en esos retrocesos que tenemos, por eso usted escucha normalmente por ahí decir, ay, es que yo oraba, yo ayunaba, yo predicaba, yo... y normalmente le sacamos mofa a eso y decimos, no, es que el hermano Abba. ¿Pero por qué? Porque retrocedió y de repente eso le retuvo esa promesa, ese plan que Dios tenía para usted. Y bueno, en estos días escuchaba un asuntico ahí que me dejó dolido en el alma, un joven que lo tenían para el ministerio y se puso a pelear y a llevarle la contraria a su pastor cuando lo que estaba haciendo su pastor era probando a ver qué era lo que tenía él para resolver conflictos, y terminó no descarriándose, pero sí se fue y por ahí se fue para otro país y todo eso. Pero Dios tenía algo más grande todavía para él. Entonces, por favor, mi hermano que está en esta mañana ahí escuchándome, y si tú retrocediste un poquito, pues ojalá tú tomes estas palabras del apóstol en esta mañana y diga, yo no soy de los que retroceden, más bien soy de los que viven por fe y para fe y preservan el alma, y soy de los que van a seguir manteniendo su mirada en el Señor. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y yo le ruego en esta mañana, mi hermano, por favor, no regreses atrás. Fíjese que lo de Moisés tardó 40 años más por simplemente no comprender ese llamado que Dios te ha hecho. No seas de los que retroceden. Recién que empezamos, como le decía, el ministerio, pues a veces queríamos volvernos atrás, queríamos renunciar, que la economía, y una de las cosas que más lucha uno a veces empezando el ministerio, pues la economía. Y hoy yo también he tenido que pedirle muchas veces perdón al Señor por no entender algunas cosas.
Y bueno, que Dios nos ha ayudado y le agradecemos a Dios que nos mantenga aquí. Y dice Proverbios 26:11, como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad, su necedad. Entonces, fíjese que eso es lo que sucede con los que retroceden. Dios nos dice, no regreses a lo que hacía antes. Cuando regresamos a lo que hacíamos antes y la vida que teníamos antes, perdemos la bendición, las promesas, los planes tan lindos que Dios tenía para nosotros. Perdemos bendición cuando retrocedemos y de repente tengas que lamentarte de algo hoy en esta mañana, pero lo más importante es que no has perdido tu salvación y que la esperanza en el Señor son nuevas todos los días. La bendición de Dios es cuando nosotros con mucha paciencia estamos siguiendo adelante y eso es lo que estamos haciendo. Perdemos beneficios cuando echamos para atrás y uno de los beneficios es perder la comunión con Dios, con la iglesia. Y yo creo que sí es bonito vivir con un propósito, servir al Señor, seguir adelante, ver gente que se salva, involucrarse en la obra del Señor. No espere que lo manden a hacer el aseo, usted mismo involúcrese, no espere que lo manden a evangelizar, no espere que el pastor compre tratados para yo salir a regalar uno, no espere que el pastor compre una caja de Biblias. No, por el contrario, si tú tienes ahora, tú puedes comunicarte ahora con todo esto de las redes y todo eso, con Sociedad Bíblica, comprar una caja, llevarle a un amigo, compartir. A veces malgastamos la plata por ahí en lo que no debe, ¿por qué no hacerlo en la obra del Señor? También perdemos comunión con el pastor, con la consejería, con la dirección. Y qué importante es poder tener un pastor que me pastoree en la iglesia. Cuando volvemos atrás, a veces perdemos todos esos beneficios, no solamente la comunión con la iglesia, también la comunión con el pastor, el beneficio de la comunión para con nuestra familia. Estamos regresando atrás y nuestra familia empieza a sufrir por causa de ese retroceso, porque ese cristiano empieza a tomar, empieza a mentir, a llevar la vida que llevaba antes y ya su alma no es tan preservada. Nosotros, dice aquí la palabra, no somos de los que retroceden, no rendirse, no retroceder nunca, jamás. Hermano, no seamos de los que retrocedan, por favor, no seas de aquel que vuelve atrás. Diga ahora mismo, voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Tú y yo no estamos aquí por nuestras propias fuerzas, porque así, si así fuera, hace rato habíamos renunciado, porque la verdad es que a veces las presiones del mundo, de la carne, las presiones del diablo vienen y todas esas presiones, y a veces no queremos sacrificar la carne, a veces no queremos ni siquiera sufrir un momentico. Y hoy día con esta ideología de género, que con todo esto que se ha venido desde hace muchos años, y sobre todo donde ser víctima prácticamente, eso es lo que está de moda. Entonces el gordo es víctima, el flaco es víctima, la mujer es víctima, todo mundo es víctima y todo mundo tiene derechos y todo mundo demanda. Es cierto que no podemos pasar por la dignidad de nadie, pero fíjense cómo todos esos pensamientos, entonces ya el cristiano también se vuelve víctima, el cristiano también tiene derechos, el cristiano ya no ayuna para quebrantar esa carne, esos deseos y comunicarse con Dios, sino que ya el cristiano ayuna para hacerle huelga de hambre a Dios, y es que yo también tengo derechos y yo también esto y yo también lo otro. Bueno, gracias a Dios por aquí no pasa eso. Eso pasa por allá en la China. Entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta para no retroceder es que hay un cielo. Si algo me ayuda a seguir adelante, a no retroceder, es que yo sé que hay un cielo que me está esperando. Muchos hoy día, incluso cristianos, no creen que haya el cielo, pero el cielo no realmente no es una meta que yo me voy a ganar, no, ya me la gané por la sangre de Cristo, por la salvación que Él me ha provisto.
No es una meta y es una meta en el cual yo debo llegar, y un día estaré en ese lugar. ¿Y cómo voy a estar ahí si no quiero seguir adelante? No queremos caer, no queremos regresar, no queremos retroceder, y eso es lo más importante. Retroceder significa apartarnos hacia atrás, y cuando uno está en la batalla retrocede con vergüenza y lo hace de manera sigilosa, de manera callada, pero no se olvide lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, donde dice que nosotros vamos de triunfo en Cristo Jesús. Y el apóstol toma una símil del comandante romano de batalla que va al frente con todos sus escuadrones, y eso es lo que hace el Señor. Él es el que va al frente, triunfante en Cristo Jesús. Y yo quiero que hoy nos demos cuenta de todo eso, y que aunque a veces somos cobardes, que a veces no queremos seguir en la batalla, no se le olvide que aquí el que nos provee las fuerzas para seguir adelante es el Señor. Cuando Gedeón salió con esos 32,000, el Señor dijo: son muchos para que mi gloria, para que yo sea enaltecido, ¿no? Contra los madianitas, Dios les dijo: cualquiera que tenga temor, regrésese, y se regresaron muchísimos, muchísimos. Y de manera vergonzosa se fueron así sigilosamente. Y todavía el Señor le dice: bueno, todavía escójame. Y apenas quedaron 300 hombres. Y de repente, mire toda la cantidad, de 32,000 quedaron 300. ¿Por qué? Porque la cobardía a veces se apodera de nosotros. Y cuando nosotros sigilosamente, a veces sí somos cobardes. Y es más, la valentía pues también es una decisión. Usted decide: yo decido ser cobarde o ser valiente. Yo puedo ser muy cobarde, pero si tomo la decisión de ser valiente, pues dice la Biblia que el reino de los cielos es para los valientes. Entonces toma la decisión. Y fíjese que por allá en Apocalipsis hay un texto donde dice que los cobardes, los hechiceros, los adúlteros, todo eso no entrarán al reino de los cielos, y los que están de primero en la lista pues son los cobardes. Entonces, sin embargo, pongamos en contexto en esta mañana, nosotros no somos de los que retroceden. Aquellos 300 que Gedeón los llevó cansados, perseguidos, con dificultades, sin embargo, dieron la batalla, y sobre todo porque la batalla no era para la gloria de ellos, sino para la gloria de Dios. No pierdas de vista de que para poder seguir adelante hay un cielo que nos está esperando, y esa debe ser nuestra esperanza. Seguimos adelante porque hay un cielo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. El cielo es una meta donde yo voy a llegar, y cuando lleguemos allá a esa meta, Dios nos diga: bien aquí, buen siervo, fiel. Ya hay una meta que nos espera para seguir adelante. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay una meta, hay un cielo que nos espera, un Salvador que nos espera, y lo que nos va a ayudar a mantenernos en esta carrera, en esta meta, quizás no es el dinero, no son las cosas, eso se quedará. Quizás, ojalá no te dejes distraer, pero tenemos un enfoque, una mirada puesta en el Señor. Por eso el Señor dice: corramos con paciencia esta carrera. Y también dice, también allá en Hebreos, que despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia, pero también dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor le dijo al ladrón aquel: te aseguro que desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. El reino de los cielos tiene nombre propio, se llama Jesucristo el Señor, y Él nos está esperando. Y una de las cosas que nos debe ayudar en este camino para no retroceder
es que nuestra mirada está puesta en ese reino que Dios nos tiene preparados, cuyo arquitecto y constructor, dice el libro de los Hebreos, es Dios. ¿Qué otra cosita podemos decir en esta mañana? No retrocedemos porque también sabemos que hay una corona, un premio, un galardón, una recompensa. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, hay que correr tratando de ganarnos ese premio. Mantengámonos motivados para obtener ese galardón, esa corona. Yo quiero servir, y no hay que ser joven para servir, no hay que ser viejo, no hay que ser niño. Aquí es el deseo de que usted quiera servir, y eso te va a mantener vivo. Téngalo por seguro, te va a mantener enfocado, porque a la verdad que nosotros vinimos con un propósito en esta vida. Y hoy pues con tanto problema de la red social, porque aunque son muy buenas, porque mire, gracias a Dios todo esto, sin embargo, mostrar tanto rico con mujer joven, tanta plata, tantos carros, tantos relojes, tantos celulares, tanto esto, está haciendo que la gente se materialice más y como que ponga su visión en eso. Entonces ahora tenemos ese problema tan serio. Estamos viviendo un mundo muy humanista, donde lo que importa es el hombre, lo que siente. Y casi que todos los pensamientos filosóficos de estos momentos están llevando a que el hombre sea así. Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquel que lucha se abstiene del alcohol, de las malas juntas, de cosas que no le van a ayudar. ¿Por qué se abstiene? Porque tiene un premio en la mente, una corona en la mente, y nosotros nos abstenemos del pecado porque tenemos una corona incorruptible, prácticamente ya la tenemos, una recompensa. Y dice Primera de Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, está firmes y constantes. Fíjese, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay una recompensa altísima, pero también acá tenemos recompensa. Y yo creo que la razón de nuestra existencia se llama Jesucristo. La iglesia es algo importante en nuestra vida y debe ser algo importante. Seguir adelante, por favor, mi hermano, no retroceder. El que lleva fruto permanece, me ayuda a permanecer en Cristo, nos ayuda a ver las cosas de otra manera, ver la iglesia con ese amor con que Cristo lo ve. Por eso el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer, y el que en mí permanece lleva mucho fruto. Entonces aquí toca agarrarnos fuertemente de él. A veces el Señor tiene que pasar el cuchillo porque la rama tiene que podarla, pero sin mí nada podéis hacer. Entonces no es en vano cuando vemos vidas cambiadas, que nosotros hemos sido parte de eso, nuestra familia, vemos la bendición de Dios. No es en vano cuando vemos al Señor obrar a través de nuestra vida en nosotros, cuando nos usa para hablarle a nuestros familiares, para dar testimonio. Puede ser que usted me diga en esta mañana: pastor, pero es que tengo desánimo. Claro que va a existir el desánimo, pero yo lo motivo a que siga adelante. Pastor, tengo algunas dificultades. Claro que van a existir dificultades, momentos en que tendremos que detenernos y entregarle más incluso la vida al Señor. Incluso hay momentos en que decimos: Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? Necesito tu ayuda. Y Dios, quien tiene todo el poder, es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado todo,
ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. La palabra asir es coger, agarrar aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquello se refiere al cielo, a la corona, a la meta, pero ¿por qué? Porque ya fuimos llamados, agarrados, cogidos, digámoslo así, de la mano por Cristo Jesús. Nadie es perfecto, pero podemos dar un paso a la vez. Es una carrera cristiana donde aquí damos pasos de fe, paso a paso, a la vez, uno a la vez. Existirán piedras, obstáculos, problemas, desánimo, pero dice el escritor sagrado aquí, no somos de los que retroceden porque vivimos por fe para fe. Y yo creo que nuestra esperanza, nuestra confianza siempre debe estar en el Señor. Si hoy estás en que usted dice ya no puedo, el Señor le dice, de un pasito más, por favor, de un pasito más. La vida cristiana no es retroceder. Cuando se ponga difícil, por lo menos debemos quedarnos firmes ahí, quietos a veces. A veces vienen los dardos del enemigo, otras veces sentimos que no vamos a poder, pero quedarnos firmes ahí en el Señor, no volvamos atrás, no echemos para atrás. Y yo les recomiendo que haga un examen en esta mañana y pregúntese en qué ha retrocedido. Ya tu servicio, el ganar almas, el compartir a Cristo, ¿qué más podemos decir? Tu mayordomía en la iglesia, ese servicio tan como le digo yo, que no era tan interesado cuando lo hacías por amor al Señor, lo sigues haciendo, de vez en cuando lo haces, de vez en cuando pides la llave del templo y dice, pastor, présteme la llave, es que hoy vengo a hacerle aseo a los baños. No, eso hay que pagarle a alguien para que lo haga, porque ahora está eso de moda. Eso no, eso es la dignidad nuestra, no, es que estamos sirviendo. Servirle a Dios es servirle a los demás, así de sencillo. Y si tú no tienes ese objetivo claro, pues estás retrocediendo un poquito. La gracia de Dios es la que nos mantiene donde estamos, y también debemos decir que no somos de los que retroceden. Así que vamos a orar en esta mañana. Digámosle a Dios que nos ayude, digámosle a Dios que nos mantenga firmes acá. Queremos seguir adelante, queremos seguirle sirviendo al Señor. Y dijo el apóstol aquí, Hebreos 10, 35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, o sea, las pruebas a veces, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor de la gloria, en esta mañana estamos en tu presencia, Padre. Te quiero dar gracias por darme la oportunidad de poder predicar tu palabra. Aquí hay un grupo de hermanos, de amigos que están conectados en Colombia, fuera de Colombia, y quizás, Señor, en estos momentos están pasando luchas, dificultades. A veces no saben qué hacer con su misma vida cristiana. Quizás han venido los dardos del enemigo, han venido los problemas, pero Señor, sabemos que tú estás ahí para ayudarlos, para ayudarnos, para infundirnos fe, Señor, para que nuestra fe no vaya a menguar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.